amor que nos une, obediencia que nos define. Vamos a estar viendo entonces la parte 3. Abra su Biblia conmigo, Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 al 5. Si puede, por favor, póngase de pie conmigo. Vamos a honrar al Señor y leer la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 al 5. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo el que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, esta es la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento encontramos una historia que se ajusta a este versículo. Se trata de la historia, usted la puede tal vez recordar, de David y Goliat. Esta historia se encuentra en 1 de Samuel capítulo 17. Y esta historia muy conocida, particularmente yo me acuerdo cuando estaba en la escuela bíblica, una de las historias que más me gustaba, y todos nos peleábamos porque todos queríamos ser David, y obviamente nadie quería ser Goliat. Pero esta historia me llama la atención porque vemos un joven que se llama David, es un muchacho que se ha entregado a este trabajo pastoral y se tiene que enfrentar con Goliat, que es un guerrero filisteo que atemorizaba al ejército de Israel. A simple vista, David parecía estar en una gran desventaja, pero su confianza y fe en Dios eran inquebrantables. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, estamos leyendo que dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, de una manera similar, podemos ver esta imagen del Antiguo Testamento con el personaje de David, de que demostró una fe intrépida en Dios, a pesar de las circunstancias aparentes imposibles aún. David creyó que Dios lo fortalecería y le daría la victoria sobre Goliat. Entonces, con una simple honda, 5 piedras, David se enfrentó al gigante en el nombre del Señor. Y a través, obviamente, de una fe expresada en lo que él entendió que era su llamado, Dios lo capacitó para vencer al enemigo y proteger al pueblo de Dios. Esta historia ilustra cómo nuestra fe en Dios nos permite superar las adversidades y obstáculos en su vida, en mi vida, alcanzando una victoria total en Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a estar viendo, particularmente versículo 4, versículo 5 del capítulo 5 de Primera de Juan. Entonces, la pregunta que pudiéramos hacernos así en la entrada: ¿está tu fe en Cristo causando victoria en tu vida cristiana? ¿Está tu fe en Cristo trayendo fruto de una vida cristiana saludable? ¿Estás evidenciando frutos que concuerdan con una fe saludable y creciente? Hago la pregunta porque tenemos que tratar de hacer una evaluación, de tomar inventario de nuestro corazón, de nuestra mente, y decir, bueno, si el Señor me está llamando en este versículo, y vamos a ver el aspecto de esta fe victoriosa, entonces mi vida muestra que hay una fe victoriosa. ¿Cómo se ve que hay una fe victoriosa? ¿Será que puedo alcanzar todas las metas que tengo hasta el momento en 2023? Ya perdí las 60 libras que quiero perder porque le he estado dando duro al gimnasio. ¿Será eso la evidencia de una fe victoriosa? Bueno, pudiera ser. Pudiera ser también que usted dijo, bueno, yo este año me voy a concentrar en leer este plan de lectura y voy a estar ahí, pero tal vez ya se cayó un poquito para atrás. Ya no está al día, ya tiene 3 semanas, ¿verdad?, de tardía en el plan. ¿Será eso la evidencia de una fe que tiene victoria? Tendríamos que entonces ver qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, y como acostumbrados quisiera darle entonces el llamado de lo que vemos en el versículo 4 y 5 del capítulo 5 de Primera de Juan. Es: ama a Dios y a tus hermanos creyentes, demostrando que tu fe en Jesucristo, escuche bien, es genuina y vencedora del mundo. Quiero que note que todavía estamos hablando de amar.
esa temática no se ha ido ni tampoco va a desaparecer, porque entendemos que la idea mayor de Juan está diciendo que nuestra coinonía, nuestro compartir con el Señor, aquella pega que nos une, no es solamente la obra del Señor Jesucristo, sino es el amor que nosotros mostramos a nuestros hermanos, que es la evidencia que estamos en Cristo. Pero entonces ahora añadimos otras cosas más. Y entendemos que en este aspecto vamos a ver que hay una fe en Jesucristo que es genuina, y no solamente es genuina, sino que tiene unos beneficios y es una fe vencedora. Entonces, vemos de nuevo nuestro bosqueo que hemos estado cursando estas últimas 3 semanas, con excepción de la semana pasada. Obviamente estaba nuestro hermano Rick con nosotros y que fue una gran bendición poder cursar el Salmo 32. Pero entonces en esta semana vamos al punto número 3, la victoria de la fe en Cristo. La victoria de la fe en Cristo. Y usted entonces con su Biblia abierta podemos ver el texto de nuevo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Algunas observaciones rápidas que quisiera hacer de este texto que nos van a ayudar a entender, yo creo que aún de la entrada, es, usted puede ver ahí en el texto de que hay una expresión que dice que porque todo lo que es, escucha bien, nacido de Dios, es nacido de Dios. Esta expresión, hay 2 verbos particulares que quiero que usted se enfoque conmigo, que nos van a dar una idea muy clara de un principio mayor, una idea mayúscula que Juan está tratando de apuntar. Número 1, esta expresión de es nacido de Dios. Esto es un verbo en lenguaje original, la cual significa lo siguiente: es una acción en el pasado la cual todavía tiene efectos presentes. Algo que comenzó pero sigue tomando efecto hoy. Y esta expresión enfatiza el estado de haber nacido de Dios. En otras palabras, el que es nacido de Dios es una persona que por la gracia de Dios recibió el Evangelio, el Espíritu Santo le dio convicción de su pecado, Dios le da arrepentimiento y fe, y la persona comienza a cursar como una nueva criatura en esta vida, como una persona que es nacida de Dios. Parida de Dios, pudiéramos hacer otra expresión. Otra expresión en estos versos que estamos viendo, noten el versículo, ¿verdad? Donde está diciendo primero, versículo 4, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Que ha vencido al mundo, y está apuntando a nuestra fe. Esta otra expresión, que ha vencido al mundo, este verbo, tiene este concepto, pero es uno la cual no tiene fin. Es uno que siempre está, que desde el momento que continúa, sigue en efecto. Es, por ejemplo, una ilustración que tal vez no es perfecta, pero que creo que les puede ayudar a entender. Cuando usted nació, usted obviamente fue concebido, aún antes de ser, ¿verdad? Usted salió del vientre de su madre. El Señor, el momento de la concepción, entendemos para aquellos que apoyan el maldito aborto, la concepción es el momento donde esa persona, ese feto comienza a crecer. Vemos que hay un corazón que está latiendo. Y de la misma forma que ese corazón comenzó a latir, y no termina hasta que Dios determina el día que usted va a morir, eso siempre está, pam, 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 siempre va a ser. Usted está durmiendo y sigue. Coma bien o coma mal, sigue. No va a parar hasta que el día que Dios determine que va a parar. Y de la misma forma, esa persona que ha vencido al mundo es una persona que comenzó a vencer el mundo, pero totalmente va a vencer al mundo por la obra de Cristo. En otras palabras, vemos que todo cristiano eventualmente va a vencer al mundo por medio de su fe en Cristo Jesús. Usted va a vencer al mundo. Usted dirá, bueno, hermano, yo espero, porque la cosa está difícil. No, yo lo entiendo. Pero aquí hay una garantización, aquí hay algo que Dios está prometiendo, que está dando una garantía diciendo, tú vas a conquistar. Tú vas a llegar hasta el final, vas a cruzar la línea del maratón. Así sea arrastrándote, vas a ganar. Es importante, hermano, entender que este es el Dios que nosotros le servimos. Porque en muchos casos y muchas veces es muy fácil nosotros, ¿verdad?, estar enamorados en ese Dios que todo es color de rosas, ¿verdad?, algo tan dulce, tan hermoso. Pero la vida, si se ha dado de cuenta, no todos los días es así.
Entonces vamos a entrar y vamos a ver tres aspectos mientras estudiamos versículos 4 y 5. Y esta primera parte que vamos a enfocarnos es esta pregunta que quisiera dar. Y mire bien conmigo, ¿cuál es el medio que Dios usa para alcanzar nuestra victoria? Y de acuerdo al texto entendemos que es nuestra fe. Así que aquí no hay sorpresas. Entonces, a través de un estudio exegético de varios pasajes bíblicos claves, vamos a ver unos cuantos, podemos entender con detalle cómo Dios obra en nosotros para alcanzar esa victoria. Vamos a ver 3 versos en los próximos momentos para soportar este punto. Número 1, vamos a ver el aspecto de un elemento clave para nuestra vida cristiana. Vamos a hablar de la fe. La fe vamos a hablarla como una que mueve montañas. Tercero, vamos a hablar de la fe como una fe que justifica y salva. Y primero vamos a ver entonces, la fe es un elemento clave en la vida del creyente. Estamos hablando que este aspecto de nuestra victoria es nuestra fe. Y Hebreos 11:6 dice, y sin fe es que imposible agradar a Dios. Note que el texto está diciéndonos unas cosas muy claras. Continúa diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces vemos aún entrando en este verso que el agradar a Dios es totalmente dependiente de tener una fe. Usted no puede agradar a Dios sin no tener fe. Usted no puede vivir una vida que glorifica al Señor y no tener fe. También vemos aquí en el verso, dice que no se puede agradar a un Dios la cual no se cree que es. Obviamente, usted no puede amar a alguien que no existe. Pero usted verdaderamente no puede amar a alguien que existe si no cree que esa persona existe. Y claro, suena un poco irracional decirlo de esa forma porque lo que nosotros vemos, nosotros creemos. Pero la palabra nos dice que en el aspecto de lo que nosotros somos como pueblo de Dios, nosotros estamos andando sin ver, nosotros estamos caminando por fe. Y ese aspecto entonces dice aquí que, mire lo que dice el verso, porque es que necesario, es requerido que el que se acerca a Dios, que crea que Él existe. Es que es obvio, pero es necesario decirlo. Hay muchas personas hoy en día que dicen, yo creo en Dios. Oh, yo creo en Dios. Sí, mire, yo creo en Dios. Yo todas las Navidades, todos los Easter, ¿verdad? Con los conejitos, yo estoy ahí para Thanksgiving, dicen los latinos. Es Thanksgiving, pero usted sabe que nosotros, ¿verdad? Somos especiales. Es Thanksgiving. Y usted está en la iglesia esos días particulares porque usted va a mostrar que Dios existe. ¿Usted cree en Dios? Pero permítame sugerirle de que aquí hay algo un poquito más intrínseco que debemos de observar. Vemos también del verso que el acercarse a Dios con una fe, escuche bien, garantiza una recompensa, la cual es la gracia de Dios. Porque mire lo que dice, y que recompensa a los que le buscan. ¿Quién recompensa? Dios. El Dios que usted tiene que creer que existe. Y si usted no cree en este Dios, usted no puede agradar a Dios. Yo creo que es claro. Entonces, claro, aquí vemos que la fe es el fundamento para experimentar la victoria en nuestra vida cristiana. Y la fe genuina en Dios implica una confianza total en su existencia y su naturaleza, así como en sus promesas y su fidelidad para recompensar a aquellos que le buscan con diligencia. Creemos su existencia, creemos su naturaleza. Eso es importante, hermano. ¿Cómo usted puede decir que ama a un Dios en el cual usted no entiende quién es? Usted tiene que tener claridad de quién es Dios. Si usted no entiende quién es Dios, ¿cómo le va a adorar? Eso es muy importante. Y cuando nosotros, hermanos, confiamos plenamente en Dios y en su palabra, entonces es que podemos vencer las dificultades, las tentaciones y las pruebas que enfrentamos en este mundo oscuro, macabro. Pero, hermano, hay que creer en ese Dios. Y no es solamente un pensamiento alegre. Como decía en la historia de Peter Pan, cuando verdad, yo recuerdo, esto es una película que me fascina, era ya cuando todavía estaba el comediante Robin Williams, que había hecho la película que se llamaba Hook, que era como quien dice una historia más tarde donde él había crecido, él había madurado, entonces le llevan sus hijos, ¿verdad?, a la tierra de nunca jamás y se encuentra de nuevo con su, ¿verdad?, contrincante. Entonces llega un momento que como él ya es viejo, se puso gordo, él ya perdió la ilusión de ser un niño, él no sabía cómo volar.
Claro, esto es todo fantasía por si acaso. Tengo que aclarar porque en el mundo de hoy se hacen unas declaraciones muy fuertes y la gente las cree. Entonces, en un momento donde Campanita le dice, Peter, tienes que creer. Tienes que volver a creer. Y no es hasta que Peter comienza a creer de que aquello dentro de ese mundo de fantasía comienza a suceder y él de nuevo puede comenzar a volar. Entonces, hermano, aquí lo que estamos diciendo es que de una forma diferente, usted no puede tener los beneficios de una fe de un Dios que usted no cree. Mi pregunta que pudiéramos hacer mientras continuamos es, ¿estás en un ciclo habitual de pecado la cual no has podido conquistar en tu vida? Porque estás haciendo esto por tus fuerzas únicamente y no confiando en Dios. El enfoque es la fe. Si usted está obrando en su vida y no puede conquistar el pecado, le puedo garantizar es que el enfoque suyo de la forma que está obrando no es una en Cristo Jesús. Hermano, decir si yo creo en Jesús no es evidencia de que creo en Él. La forma que yo vivo muestra que yo creo en Él. La forma que yo pienso y de la forma que mis ojos miran a través de los lentes de la palabra de Dios muestra que yo creo o no creo en Él. Otra pregunta que podemos hacer es, ¿estás mostrando en tu vida matrimonio y familia que crees en Dios de la forma que vives tu vida cristiana, la forma que batallas con tu pecado? Es muy fácil, hermano, nosotros como adultos decirle a nuestros hijos, papito, no hagas eso, Dios te está mirando. Y Dios te está mirando a ti. Porque nosotros a veces hablamos como que Dios no nos mira a nosotros. O sea, Dios mira a los niños, Dios mira al vecino, Dios mira a todo el mundo, pero a ti no. Si vamos a tener una fe, hermano, que muestra y evidencia victoria, es una fe que nos lleva a vivir una vida que muestra de que estamos conquistando el pecado que está dentro de nosotros aún. Por el poder del Espíritu estamos con un cuchillo ahí acuchillándolo todos los días. El pecado no toma vacaciones como usted y el diablo menos. Si usted no está matando su pecado lo va a matar a usted. Una de las expresiones de John Owen. Pasemos entonces a otra perspectiva de lo que estamos viendo en esta fe. El aspecto B, la fe que puede mover montañas. Mateo 17:20 dice, Él les dijo, por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Un texto muy particular, con un contexto muy particular, pero sin entrar en todo eso, podemos simplemente ver de que en ese texto el asunto de la fe no es uno de cantidad de la misma, sino de la calidad de la misma. Ese es el asunto. El asunto no es cuánto tengo, y me fascina mucho, y quisiera apuntar esto porque en el mundo subevangélico, no son evangélicos, se dice mucho cuando se abusa la terminología y la expresión de lo que es la fe o la superfe. Tú tienes que creer, tú tienes que creer, tú tienes que tener fe, tienes que crecer tu fe. Pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios, no tiene nada que ver con los propósitos de Dios para la vida del cristiano, mas sin embargo se asume que tú puedes crecer tu fe. Como llenar un balde de agua, tienes que llenarlo de agua añadiéndole más agua. Entonces la idea es tienes que de alguna forma crecer tu fe. Lo chistoso del caso es que nadie sabe para qué es la fe. ¿Saque cuenta? Tienes que tener más fe, tienes que tener más fe. ¿Para qué? ¿En quién? La fe es un concepto que solo funciona basado en el objeto en la cual se deposita o se pone la fe. Si yo pongo mi fe, por ejemplo, en los procesos santeros, Sergio conoce de esto en su pasado, hay cosas que suceden en el mundo oscuro, las cuales son reales, pero son reales no porque yo pongo mi fe en ellas sencillamente son. Usted crea que el diablo es o no, el diablo es, igual que Dios. Pero de la misma forma, cuando entonces yo puedo ejercer una fe bíblica, yo estoy mostrando
de que mi fe es el resultado de la obra y la persona de Cristo Jesús, por lo cual entonces yo tengo una victoria garantizada en base a los méritos de Él, las cuales no confiere a nosotros. Este verso también nos enseña que el asunto es un asunto de una fe activa, no de una fe pasiva. A la gente le gusta este asunto de la fe. Tienes que tener fe, tienes que creer. Había una canción que escuchaba en la radio, no sé si es totalmente cristiana, pero está en la radio cristiana, asumo que es cristiana. Decía, creer, 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 creer. Oh, usted la sabe. ¿Creer en qué? Bueno, hermano, es Jesús, pero eso no dice la canción. Usted asumió que es Jesús. ¿Y si yo soy un musulmán? ¿Y si yo soy un mormón? Si yo soy una persona de una secta que no es bíblica, ¿en qué creo yo? Creer, creer, creer. Hermano, tenemos un problema cuando la fe no es definida y el mundo cuasi cristiano dice, ay, tienes que tener fe, tienes que tener fe. ¿Y tú tienes fe? La pregunta no es si tengo fe. Porque si yo soy cristiano, yo tengo fe porque se me fue dada con el arrepentimiento. El asunto es en quién he depositado mi fe. La pregunta es, ¿está tu fe en Cristo Jesús? ¿Está tu fe en aquel que venció la muerte, el que resucitó al tercer día? Note que Mateo 17:20 nos presenta esta enseñanza de Jesús sobre la fe y está hablando del tamaño de un grano de mostaza. Es el contexto. Algo que es tan pequeño puede mover montañas. Él usa este aspecto para crear, o este uso de lo que es la hipérbole, es una exageración que tiene un punto en mente, tiene un propósito, una ilustración. Aquí la victoria se relaciona con una fe activa y confiada en las obras poderosas de Dios. La fe no es simplemente una creencia pasiva, sino una que involucra una acción decidida basada en la confianza en Dios. Hay personas que cuando comienzan a fracasar o comienzan a perder o tener efectos de la obra de Dios en su vida, es porque cuando comenzaron la carrera, comenzaron duro ahí. Vamos para arriba, nos fuimos, corriendo el maratón de la vida cristiana. No llegaste a la primer milla. Ay, bendito, pero... agua, por favor. Se están dando por vencido. Entonces comienzan a toman descansos de 15 minutos cada 10. Hermano, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es continuamos. La persona que corre, si un día usted quiere hablar con hermana Yureda que le gusta correr, hay gente que tiene pasiones hermosas, hay otras que tienen pasiones más interesantes, más hermosas. Ella le gusta correr, yo no. Yo lo he hecho con ella y con hermanos de la iglesia. No creo que está en el top 5 de las cosas que quisiera hacer en el año frecuentemente. Pero para aquellos que les gusta correr, usted tiene que aprender algo. Y yo corrí cuando estaba en la superior. Fui el capitán de lo que se llama cross country, que no había más nada para ser joven y pues nos poníamos a correr pues parte de una competencia que había en las escuelas. Y una de las cosas que usted tiene que aprender es medir. Usted no puede salir ahí como si fuera full, ¿verdad? Con el pedal hasta abajo, chillando goma. Se va a quedar sin gasolina. Usted tiene que medirse. Pero el medirse en el correr tiene que ver en su experiencia de fracasar en otros momentos que no se midió. Y mientras más usted comienza a ejercer, no solamente su cuerpo coge fuerza y una habilidad de correr, sino que usted aprende a balancear. ¿De qué forma debería esforzarme? ¿Más ahora? ¿Más tarde? Siempre la persona que de verdad haciendo una competencia y quiere coger una medalla de alto honor, usualmente va a tratar de ejercer energía, pero va a dejarlo mejor al final. Porque ya al final vamos a ganar o vamos a ganar. Nos vamos a todas. Hermanos, de la misma forma cuando estamos hablando de esta fe que el Señor tiene, la cual puede mover montañas, el creer en Cristo Jesús es suficiente poder para que Dios haga cualquier cosa que esté de acuerdo a su voluntad. Ese es el punto que quiero enseñarle. No es que usted haga lo que usted quiere con la fe. Así no es como funciona. Esto no es santería, esto no es que tenemos un muñequito y le metemos una aguja y alguien por allá, ¿verdad? No. Hermano, la fe bíblica es una fe que es objetiva.
La fe bíblica es una fe en la cual entendemos que es descrita por Dios, empleada por el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, para alcanzar los propósitos que Dios ha decretado, las cuales Cristo ha capturado y ha garantizado en la cruz. Pero preguntas entonces en este punto, padre, madre, ¿te sientes débil en el reto de criar a tus hijos en el temor de la palabra de Dios a causa de la dificultad de su pecado y el ataque del mundo? Yo tengo hijos. Y si usted los tiene, yo estoy hablando de usted como me estoy hablando a mí. ¿Se siente cansado a veces, hermano, hermana? Y yo digo lo mismo, y le digo lo mismo, y le digo lo mismo, y le repito lo mismo. ¿Cómo usted cree que me siento yo? No con gozo. ¿Cansado no? Bueno, sí, a veces me canso. De repetir a los queridísimos, amados, tiernos, redimidos hermanos de Cristo, lo mismo. Lo mismo. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero uno se cansa en este maratón espiritual. Uno se cansa. Y si usted es padre, usted es tío, usted es abuelo, usted tiene que recordar de que nosotros tenemos un convenio con Dios, un compromiso con Dios. No es para quedar bien con la gente, no. Es para honrar a Dios. Es para pedirle al Señor que salve a mi hijo, salve a mi hija. Y eso es parte, hermano, de lo que nosotros tenemos que hacer como padres. ¿Tu santificación es el resultado de una fe activa o una fe pasiva? Bueno, hermano, que mi vida hermano, está difícil. Sí, pero ¿qué activamente estás haciendo para ser santificado por Dios? Porque mire, algo que el teléfono mío hace hoy en día que es fascinante, es que yo tengo una opción de prenderle un botoncito, una aplicación dentro del sistema que me puede dar un recordatorio, un sumario de todo el tiempo que he pasado en él en 7 días. Me dice las aplicaciones que he visto, me dice cuántos minutos he hablado, me dice cuántos mensajes recibí, me dice todo. Es un resumen de mi uso. Si fuera a hacer eso con su vida, ¿a dónde están los medios de gracia suyos? ¿Cómo está su lectura bíblica? ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Cómo está su tiempo de compañerismo cristiano? Porque la santificación es algo que Dios hace, pero no es porque yo estoy sentado ahí. No, yo tengo que entonces ejercer esa fe que me garantiza esa victoria que Dios ha obtenido, pero yo tengo que hacer algo, hermano. ¿Estás creciendo en santidad y amor por Dios y odia el pecado? ¿O te estás poniendo blandito? La Biblia dice que en los últimos días la fe de muchos va a tornarse fría. ¿Sabe por qué? Es que, hermano bendito, yo sé que ellos pues ellos, ¿sabe? Aman a la gente del mismo sexo, pero bendito, pues ellos no quieren hacer nada malo y lo que quieren es amar. Amar. Usted está mal. Usted no durmió bien, fue. ¿Se acuerda que yo le contaba unas semanas atrás la diferencia entre amor es amor y agua es agua? Y dos estaban chupando con sorbetos agua del toilet. Agua no es agua. Si está sacando el ignorado, perdóneme usted. Como el amor no es amor de la forma que el mundo lo define. Y tenemos que entonces entender, hermanos, si nuestra fe es una activa que está actuando, no pasiva, es activa en Cristo, en obediencia a sus mandamientos, a los llamados que Dios nos ha dado a nosotros. Pasemos entonces y veamos la fe como la fe que justifica y salva. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es ¿qué? Un don de Dios. Es un don de Dios. La salvación bíblica es una que es totalmente por gracia. Gracia es un favor inmerecido. Usted no se lo merece. Hermano, sí, yo sé. Sí, pero a veces actúas como si te lo mereces. Sí, no, hermano, yo sé, no, aquí nadie se lo merece. Pero a veces tú hablas como si te lo mereces. La actitud tuya como que me suena como que tú crees que te lo mereces. Hermano, si el orgullo existe, esto le va a pasar a usted. Esto me va a pasar a mí. O sea, yo no estoy teniendo a una persona en mente. Yo creo que aquí todos sufrimos de ese problema. En un momento dado otro.
El único medio de esta salvación es una fe bíblica, salvadora y totalmente informada por la palabra de Dios. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Es el resultado de una fe bíblica, de una información divinamente revelada por Dios. Mira, el pasaje de Efesios 2:8 resalta que nuestra salvación, como dije, es por gracia mediante la fe y no que depende de nuestros propios méritos. Por eso la salvación es una la cual es don de Dios, no es ni será jamás resultado de sus obras. La victoria viene por medio de la fe en Jesucristo, quien llevó nuestros pecados en la cruz y nos reconcilió con Dios. Y nuestra confianza en la obra redentora de Cristo es la clave, escuche bien, para superar el pecado, la culpa y la condenación. Nuestra confianza, ¿en quién? En Cristo. Si usted ha confiado su vida en Cristo, hermano, usted no va a tener culpabilidad. Usted no va a tener una conciencia sucia, llena de mugre espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor tomó todo eso y lo pagó en la cruz. Usted es visto por Dios el Padre a través de las obras del Hijo. Por eso es que nosotros, hermanos, podemos tener ese gozo, esa alegría de que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, la victoria en la vida cristiana se alcanza a través de la fe genuina en Dios, una fe activa que confía en su poder para superar las dificultades y una confianza en la obra redentora de Jesucristo. Y al reconocer que no podemos lograr la victoria por nuestros propios méritos, que es el enfoque de este verso, sino que dependemos totalmente de Dios, vamos a ser humildes y vamos a reconocer nuestra necesidad de su gracia y poder en nuestras vidas. Ese es el enfoque y el beneficio de este verso. Entonces Dios usa nuestra fe y confianza en Él como el medio para que podamos ser victoriosos en todas las áreas de nuestra vida. No es una victoria basada en nuestra propia fuerzas o habilidades, voy a recordarle de nuevo, sino en la obra sobrenatural de Dios y en nosotros. Esa obra que Dios ha hecho en nosotros. La victoria que Él nos ha dado no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para su gloria y propósito en nuestras vidas y para el beneficio de otros. Y por lo tanto debemos cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y una obediencia fiel de acuerdo a la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo causa en nosotros. Y a medida que crecemos en nuestra fe y confianza en Él, experimentaremos la victoria sobre el pecado. Esa victoria es sobre algo, es sobre el pecado. Nosotros estamos teniendo el aspecto, esa vibración que continúa de lo que Cristo comenzó. Usted ha visto que cuando usted va a un lago que está en la mañana, ¿verdad? Bien hermoso, bien tranquilo. Es algo bien terapéutico. Usted va a un lago donde es bien tempranito y sale como el humito del agua, ¿verdad? Todavía los pescados no están haciendo mucho ruido, no hay corrientes ni olas en el agua. Es algo bien sereno. Pero si usted coge y tira una piedra, cae la piedra y comienzan a haber unas olas que van a salir del centro para afuera. Cristo comenzó en la cruz, tiró el peñazo más grande en la profundidad del mar y esas olas de redención siguen acoparando a miles de personas que escuchan el Evangelio. Por eso es que es una fe, como dice ahí, ¿verdad?, que justifica y salva. No es una fe hueca, no es una fe de cartón, no es una fe de papel higiénico que se convierte en nada. Pero entendiendo esto, hagamos algunas preguntas. ¿Estás actuando, hermano, como si tu salvación tiene que ver con tus buenas obras? Tienes momentos donde estás actuando de esa forma, tengo que hacer más. Fíjate, yo estaba bien la semana pasada porque yo estuve leyendo, imagínate, todos los días, hora y media, el plan de lectura bíblica y oré 25 minutos, le añadí 5 más todos los días para acumular, para abonar. Como si usted pudiera abonar la oración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no sucede eso y la semana próxima, no es que, hermano, yo tengo que ahora meterle el doble. Hermano, escúcheme bien, gloria a Dios, métale el doble. Pero si usted va a meterle el doble del tiempo porque usted cree que usted va a meritar algo más, usted está mal. Pare de ofender al Señor con una actitud
autojustificadora. Usted es justificado por la obra de Cristo, no por las suyas. Y hay momentos donde hacemos, hermanos, cosas que pensamos, hermanos, es que esta semana, si yo hubiera leído un poquito, si hubiera terminado el Salmo 119, no me pasa esto. Hermano, discúlpeme, el Salmo 119 no tiene nada que ver con su batalla con el pecado. Es su actitud y disposición de su corazón. Y gloria a Dios por el Salmo 119 que habla de la ley de Dios. Pero hermano, la eficiencia, la efectividad de lo que es la ley de Dios es la obra de Dios a través de nosotros. Por eso esto es un aspecto de fe, no de una fe que es irresponsable, no estamos hablando de eso, pero de una fe que entiende que yo soy responsable para obedecer con una fe evangélica la palabra y los mandatos del Señor. Estás siendo un buen modelo a tu cónyuge, a tus hijos, a tus sobrinos y familiares de lo que significa que la salvación no proviene de nosotros. Hay personas que Dios los salve, vienen de trasfondos católicos, legalistas, y siguen con la misma actitud. Recibieron el Evangelio y el Señor los salvó, pero en su hábito es que tengo que hacer algo. Dame otra Biblia. Bueno, me alegro, hermano, que quieren la Biblia, pero usted no es salvo, más bonito delante de Dios porque hace más. Y dicho sea paso, haga más, pero hágalo del corazón correcto. Y que ese ejemplo sea uno que pueda infectar a sus familiares, aquellos que son, ¿verdad?, sus descendientes, primos, hermanos, y vea, mira cómo esa persona ama al Señor, pero no ama al Señor porque quiere que Dios le ame más. Ama al Señor porque sabe que todo lo que Dios pudo dárselo, se lo dio en Cristo. Entonces ya vimos que la fe es el medio que Dios usa para garantizar nuestra fe. Pero ¿será la fe suficiente para el cristiano? La pregunta es sí. Entonces pasemos a nuestro próximo punto, que sería: por la fe los creyentes son fortalecidos por Jesucristo. Volvemos entonces a nuestro verso, 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿se acuerda lo que le explicó? Una persona nació, y continúa, aquí se me trancó, perdón. Que no puse el texto, pero vamos de todas formas a este verso. Vamos de camino. Por el verso que usted tiene de su Biblia abierta, estoy citando nuevo, dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ustedes solo entendemos. Y estoy tratando de recordarle que esa expresión, ¿se acuerda del verso? Vence al mundo, es alguien que nació y sigue viviendo. Porque esa persona ha nacido en Cristo. Ahora, el apóstol Pablo en Efesios 3, versículos 16-17, escribe, dice, que os conceda conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, eso es importante, el propósito de todo lo que ha dicho se va a cumplir en esto: arraigados y cimentados en amor. O sea, el punto que está diciendo Pablo en este pasaje presenta la idea de la fortaleza que a través del poder del Espíritu Santo que se manifiesta en la vida interior del creyente, y eso tiene un eco, como le estaba hablando, ¿verdad?, en el aspecto de lo que es en el lago, pero hay uno que es auditorio. Personas van a diferentes lugares como el Grand Canyon y dicen hello. Eso es raro. Yo lo hice una vez y me sentí como que yo creo que no estoy acostumbrado a escuchar mi voz, y cuando la escuché por primera vez me asusté. Qué triste, ¿verdad, Ana? Esto tiene un eco significativo en la temática de 1 de Juan, donde se enfoca en la comunión con Dios y la importancia de tener una fe genuina en Cristo. Y la fe en Cristo fortalece a los creyentes en varios aspectos. Primero, la fe en Cristo asegura una conexión espiritual y transformadora con Dios. 1 de Juan 1:3. El apóstol expresa: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí la comunión que se establece a través de la fe en Cristo, lo que permite una relación íntima con el Padre y el Hijo, y esta comunión profunda la que da fortaleza al creyente al saber que no están solos y que el poder de transformación de Dios está en nosotros. Vemos entonces otro aspecto de esto: la fe en Cristo brinda confianza y seguridad. Hay personas que no tienen seguridad. Mi pregunta: ¿tienes a Cristo?
Hay personas que padecen y pelean con ansiedad. ¿Por qué? Porque no se sienten seguros. Piensan que algo los va a alcanzar. Presiones, ¿verdad? Palpitaciones, que son a veces como tipo taquicardia. Sienten eso. Pero entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Mire, si usted sabe que tiene vida eterna, usted tiene confianza y seguridad. A donde usted va, eso está seguro. ¿Con quién usted estará? Está más seguro. Hermano, no nos ahoguemos en un vaso de agua. Porque a veces perdemos de vista lo que el Señor obviamente está haciendo nosotros. Y mire, la certeza de la vida eterna a través de fe en Cristo proporciona un firme fundamento para la esperanza y la perseverancia en medio de las adversidades y desafíos que pueden enfrentar los creyentes, como usted y como yo. Esta seguridad fortalece su confianza en Dios y su propósito en el camino de la fe. Tercero, la fe en Cristo capacita a los creyentes para vivir una vida ¿de qué? De obediencia y amor. Estamos viendo entonces Primera de Juan 5, versículos 2 y 3, que es lo que estamos leyendo. En esto conocemos, dice Juan, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues esto es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, eso lo habíamos estudiado. La fe en Cristo obviamente va a capacitarnos a vivir una vida de obediencia y amor. Eso lo hace el Señor, y la fe en Cristo también cambia el corazón del creyente, capacitándolo para obedecer los mandamientos de Dios y amar a los demás. Hablamos de eso. No solamente es amar a los demás. Usted no puede amar a los demás sino amar a Dios. La ley de Dios nos dice cómo amamos a los demás. ¿Usted se acuerda de ese mensaje que hablamos? Esta capacidad de amar genuinamente, incluso a quienes pueden ser difíciles de amar, es una muestra evidente de la fortaleza de la fe en la vida del creyente. Cuarto, la fe en Cristo proporciona victoria sobre el mundo y sus tentaciones. Aquí llegamos a nuestro verso otra vez más. Porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Usted es cristiano, usted ha vencido al mundo. No, hermano, todavía no. Bueno, yo no dije que cronológicamente en este momento usted ha vencido. Porque usted todavía está en un cuerpo de carne que está luchando con deseos y ¿verdad? Y pasiones de este mundo. Pero yo le estoy diciendo que el Señor Jesucristo garantiza que lo que Él comenzó, Él va a perfeccionar. Eso lo promete Él, no usted. Y cuando Dios promete algo, Él siempre cumple. Él siempre alcanza lo que Él dice. La fe en Cristo se convierte en un poderoso instrumento, hermanos, para superar las luchas espirituales y las pruebas del mundo, permitiendo que el creyente avance en la vida cristiana con valentía y confianza en el Señor. En otras palabras, la fe en Cristo es la fuente de la fortaleza para los creyentes. A través de la comunión con Dios, la seguridad en la vida eterna y la capacidad de amar y obedecer y la victoria sobre el mundo, los creyentes encuentran un fundamento sólido para su caminar cristiano. La conexión que entonces vemos cuando vimos Efesios 3, 16 y 17 y Primera de Juan revela cómo la fe en Cristo fortalece a los creyentes en su interior, arraigándolos y cimentándolos en el amor de Dios. Entonces ya hemos visto, ¿verdad?, esta idea de cómo es que por la fe los creyentes son fortalecidos en Jesucristo. Entonces ahora vamos a ver una vez y por todas por qué es que nosotros tenemos entonces una victoria segura. Llegamos entonces a nuestro tercer punto. Jesús ha vencido al mundo y en Él tenemos paz. Por eso entonces Primera de Juan, volvemos a nuestro texto, nos dice... Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Note ahí que estamos viendo, ¿se acuerda? Es nacido de Dios, nació y sigue. Por eso la persona que dice que una persona legítimamente que es hijo o hija de Dios, esa persona es preservada hasta el final. Pues usted no puede desconvertirse. Usted no es que soy convertido y me voy a desconvertir. Eso no funciona. Y vemos entonces la idea de que vence al mundo. Ahora, la vida cristiana no está exenta de dificultades y desafíos.
Sin embargo, Jesús en su enseñanza a los discípulos les aseguró, que Él había vencido al mundo. Y en Juan capítulo 16, versículo 33, vemos este texto: en estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta declaración de Jesús da el contexto de su discurso de despedida antes de su crucifixión, donde estaba preparando a sus discípulos para el momento de prueba que enfrentarían después de su partida. La expresión "en el mundo tendréis tribulación" es una realidad innegable. La vida cotidiana puede estar llena de desafíos, sufrimientos y pruebas. Y sin embargo, Jesús nos invita a encontrar paz en Él. Esto significa que la paz verdadera, la paz duradera, no se encuentra en las circunstancias externas, sino en una relación personal con Jesucristo. Él es nuestra fuente de paz. Él es nuestro consuelo en medio de las luchas. El hecho que Jesús haya vencido al mundo es motivo de esperanza, hermanos y hermanas, y fortaleza para todo creyente. La victoria de Jesús se logró a través de su muerte y resurrección. En la cruz Jesús conquistó el pecado y la muerte, reconciliando a la humanidad con Dios. Su resurrección demostró su poder sobre todas las fuerzas del mal y estableció el fundamento para la vida eterna para aquellos que creemos en Él. Entonces, al entender que Jesús, hermano, ha vencido al mundo, nosotros podemos enfrentar nuestras propias luchas con valentía y confianza. Si Cristo ya dice que ganamos, su problemita no vale nada. Sus hijos rebeldes no valen nada porque Jesús dice que ganamos. Hermano, pero Él no me dijo si se van a salvar. Olvídese de eso. Usted haga lo que usted tiene que hacer. Usted sea fiel hasta el fin. Nuestra fe en Jesús nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias y confiar en una soberanía y cuidado. En consecuencia, la paz que encontramos en Jesús trasciende nuestra comprensión humana. Es una paz que no depende de las situaciones externas, sino que es fruto de una relación íntima con nuestro Señor y Salvador. La paz que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo es un regalo que el mundo no puede dar ni quitar. Y gloria a Dios por eso. Es una paz que trae consuelo en medio de la aflicción y esperanza en medio de las desesperanzas. La paz en Cristo también implica que no debemos ser dominados por el miedo y la ansiedad. Vuelvo al tema, porque es uno que es muy popular y es uno que está pasando continuo. Hay personas que viven drogados porque piensan que esa es la forma de lidiar con la ansiedad, con la desesperanza. La Biblia, hermano, no nos muestra eso. En el mundo enfrentamos incertidumbres y temores, pero en Jesús encontramos un refugio seguro. Por eso Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Mire lo que dice, esto lo vimos en la semana cuando estuvimos estudiando sobre el aspecto de la oración. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esta paz de Dios es una paz que va más allá de nuestro razonamiento. ¿Por qué? Porque usted no entiende lo que Dios entiende. Usted no sabe lo que Dios sabe. Usted no ha hecho lo que Dios ha hecho. Es una tranquilidad interna que nos mantiene firmes incluso en medio de las tormentas de la vida. En Jesús encontramos el consuelo y la seguridad que necesitamos para enfrentar cualquier situación. En otras palabras, la afirmación Jesús ha vencido al mundo y en Él tenemos paz es una verdad transformadora para cada uno de nosotros si estamos en Cristo Jesús. Jesús ha superado las pruebas y desafíos del mundo a través de su muerte y su resurrección. Al confiar en Él, hermanos, encontramos una paz que trasciende las circunstancias y que el mundo no puede entender. Por eso es que nos llaman locos, religiosos, ¿verdad?, fanáticos. Pero esta paz nos da consuelo en medio de las tribulaciones y fortalezas para enfrentar cualquier adversidad. Por lo tanto, hermanos, vivamos con confianza en la victoria de Jesús. Experimentemos la paz que solo puede Él ofrecer. Terminamos entonces viendo el llamado, que es el punto que quiero que usted entienda
que nosotros, Juan nos está diciendo, versículos 4 y 5, ama a Dios y a tus hermanos creyentes, demostrando que tu fe en Jesucristo es genuina y vencedora del mundo. Si lo permite, hermano, la semana que viene comenzaremos otra sección, la cual nos enseñará la importancia de examinar con diligencia el testimonio de Jesús dado por el Espíritu Santo y creer firmemente en Él.